Este mes hemos venido tratando la temática que se inició y hace 8 días tuvimos una gran introducción de domingo, el desafío de vivir en comunidad, el desafío de vivir en comunidad. Y hoy quiero tratar el siguiente tema con ustedes, la siguiente temática que es el título del sermón de hoy: valores para vivir en comunidad. Valores para vivir en comunidad. Pero antes de iniciar, quiero que tengamos una palabra de oración. Señor Todopoderoso, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tu gracia nos acompañe, que tu poder nos ilumine y que en nuestras vidas, Señor, escuchemos tu voz, la voz que nos llama, la voz que nos dice cuánto amor nos tiene, pero también el que nos muestra el camino para seguir avanzando. Espíritu Santo, ilumínanos, ilumíname y que tu palabra caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Antes de continuar, los niños menores de 14 años pueden subir. Arriba hay un espacio diseñado para ellos. Si aún no han subido, les esperamos. Arriba el espacio está con todas las medidas y cuidado. Gracias a los diáconos que nos ayudan y a todos los profesores de la iglesia infantil. Amén. Valores para vivir en comunidad. Cuando hace 8 días iniciamos la temática, comenzamos a escuchar estas diferentes expresiones de ver una comunidad como la comunidad de Jesús. Usted y yo fuimos creados no para vivir solos. ¿Alguno de ustedes de pequeño veía El Llanero Solitario? Era una de las series preferidas que yo veía. Bueno, los que somos mayorcitos nos acordamos. Los nuevos, los niños de ahora no saben qué es eso porque no sale en Marvel ni en Disney. Así que, en ese sentido, Dios no nos creó para vivir como llaneros solitarios. Dios nos creó para vivir en comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de algo que es común, de una comunión. La palabra que usa la palabra de Dios en griego, el Nuevo Testamento, es koinonía, que significa algo común a varias personas. Koinonía, algo común a varias personas. ¿Qué tenemos en común? Usted y yo, ¿qué tenemos en común? Con el que está a su lado, ¿qué tiene en común? Los que están en casa, ¿qué tienen en común? Tenemos en común que somos seres humanos. Tenemos en común que nos comunicamos, que hablamos un mismo idioma. Bueno, algunos hablan más de uno y otros, aunque hablen uno, no les entiende uno nada. Así que, aunque tenemos en común el idioma, tenemos en común muchas cosas más. Tenemos en común nacionalidad. Algunos son de Colombia, otros de Puerto Rico, otros tienen en común ser de Venezuela. Tenemos en común que vivimos en la misma ciudad, bella, fría y amada ciudad de Bogotá, a la que amamos con nuestro corazón. Tenemos en común que todos pertenecemos a una familia. Todos somos miembros de una familia y en su familia hay varios integrantes. Usted no es el único. Y eso es algo que tenemos en común. La Biblia nos dice que tenemos en común muchas cosas, que vivimos en comunidad, pero la Biblia y la palabra de Dios nos recuerda que a eso fue que estamos llamados y fuimos creados. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea que la palabra del Señor está definiendo qué somos. Somos linaje, es decir, somos descendencia de un pueblo. En este caso, linaje escogido. Pero somos una nación. Tenemos en común que somos una misma nación. Y ya no estamos hablando de la nacionalidad que aparece en el pasaporte. Es la nacionalidad del reino de los cielos. Pero tenemos también en común que fuimos un pueblo, somos un pueblo. Había una canción que cantábamos mucho en una época, somos el pueblo de Dios. ¿Usted recuerda esa canción?
No le canto para que siga conectado y no se vaya a desconectar de internet, pero esa canción nos recuerda la palabra y la palabra dice, somos pueblo, un pueblo adquirido por Dios. Así que si somos pueblo, si somos familia, si somos linaje, si somos una nación escogida, significa que vivimos en comunidad y por lo cual tenemos varios retos. Déjeme preguntarle, ¿cierto que vivir en comunidad es un desafío? ¿Cierto que relacionarnos con los otros y poder articularnos de tal manera que podamos ser bendecidos los unos con los otros tiene trabajo, requiere esfuerzo? A veces los mismos hermanos dicen, uy, Dios mío, este hermano que me dio. Y los que son mayores, que a veces cogen el rol de papá o mamá y regañan a los menores dicen, bueno, pero usted no es mi papá ni mi mamá. Y comienzan allí el desafío de vivir en esas áreas comunitarias como la familia. Pero toda comunidad tiene un reto. ¿Cuál? Toda comunidad comparte unos valores. Hay un sistema de valores que se desarrolla en cada comunidad. Porque esos valores establecen cómo deben ser los comportamientos y las actitudes. ¿Cuántos el metrónomo o el semáforo de su sistema de valores era la cara de su papá cuando los miraba y les decía si se estaba portando bien o mal solo con los ojos? A veces la mamá se le sentaba al lado y usted con un tierno pellizquito sabía que el sistema de valores se le estaba distorsionando y que tenía que volver otra vez a la realidad. Como que solo me pasó a mí. Ustedes también, bueno, ya quedó tranquilo. Esos sistemas de valores establecen nuestros comportamientos y actitudes con un objetivo. ¿Cuál objetivo? Alcanzar el bienestar colectivo. ¿Sabe por qué papá y mamá le decían, no llegue tarde a la casa? Para que usted no se arriesgara y toda la familia tuviese bienestar. Por eso la mamá de Rinrin Renacuajo, según Rafael Pombo, le decía, muchacho, no salgas, te grita mamá. Pero él hace un gesto, ¿y qué? Orondo se va. El sistema de valores define quiénes somos y nos define para bendecirnos mutuamente. De la misma manera, la palabra de Dios nos habla de unos valores para nuestra vida. Valores para el pueblo de Dios que nos bendicen mutuamente. ¿Sabe que el pueblo de Dios no es una sola persona? Es un conjunto de muchas miles y millones de personas que a través de los años hemos sido bendecidos por la palabra de Dios. ¿Quién se iba a imaginar? Hablábamos mi esposa y yo hace un mes, que hace un mes íbamos a recibir una llamada de unos buenos hermanos para bendecirnos y decir, vengan, se vacunan, porque estamos cuidando a los pastores de Latinoamérica. ¿Quién se iba a imaginar? Eso significa que hay un sistema de valores que tiene como objetivo alcanzar el bienestar colectivo de nuestra comunidad. Y nosotros como comunidad de fe, hace 8 días vimos algunos de ellos. Vimos que Jesús formó una comunidad de fe, que Jesús formó una comunidad de amor, que Jesús formó una comunidad de servicio y de reconciliación. Y todos estos nos han bendecido. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de unos valores indispensables para vivir en comunidad? Quiero hablarle del primer valor y acompáñeme a Mateo capítulo 23, verso 23. Es un reclamo de Jesús, las palabras de Jesús haciendo el reclamo a una población religiosa. Dice la palabra del Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman de la menta, del eneldo y del comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Amén. Hoy quiero hablarles en primera medida del valor de la justicia para vivir en comunidad. Cuando hablamos de justicia, es un término que expresa un atributo de Dios. Dios es justo. ¿Usted cree que Dios es justo? Dios es justo.
Nos lo dice la palabra del Señor. Y ese atributo de Dios mantiene lo que es coherente con su propio carácter y que necesariamente juzga lo que está opuesto a Él. La justicia de Dios juzga lo contrario a Él. ¿Qué es lo contrario a Él? El pecado. Es por eso que Dios es un Dios justo. Los sistemas de justicia modernos que buscan también establecer esos valores, buscan dar a ¿quién? Lo que merece por sus actos. Es por eso que se habla también de una administración de justicia. Esa administración de su justicia que tiene jueces. En Puerto Rico, hago un paréntesis, conocimos una hermosa hermana. Nació con una situación difícil. Se llama el síndrome de huesos de cristal. No alcanza a medir de pronto más de 60, 70 centímetros. Se moviliza en una silla computarizada. Una hermana, mujer de Dios, es la presidente de la Junta de la Iglesia de Buenavista, abogada, juez de la República y profesora de maestría en la Universidad Pública en Puerto Rico. Una juez que administra justicia con valores cristianos. Cierro el paréntesis. Estos jueces tienen el deber de administrar justicia. Y esta justicia que administra busca entender algo coherente. Aunque muchos de ellos no son cristianos, los jueces buscan algo coherente a Dios y a su esencia, la justicia. ¿Sabe por qué? Porque hay unos atributos que Dios nos comunicó. Y que aunque la gente no crea en Dios, lleva los atributos porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay varias palabras en hebreo y griego que podrían significar justicia. Justa, una de ellas, la palabra justicia, tiene que ver con ser recto, ser derecho, ser correcto, ser equitativo. Otra palabra busca juicio, hablando de que es juez que administra justicia. Cuando Jesús le dice a los fariseos, ay de ustedes que hicieron esto, pero dejaron de hacer esto otro y olvidaron la justicia, Jesús se está refiriendo a la palabra de ser correctos, equitativos, justos. No le está diciendo que tendrían que convertirse en jueces de los demás, que a veces pasa mucho. Creo que no solamente a los fariseos, sino en el mundo moderno hay muchas personas que critican y juzgan a los demás sin tener ese rol de administración de justicia. Así que cuando Jesús les dice a los fariseos, y lo están escuchando sus discípulos y queda registrado en el texto bíblico, hay que hacer justicia. Jesús está hablando que debemos vivir en una comunidad recta, equitativa, que actúe correctamente. Ser justo significa pensar en el otro. Ser equitativo significa que no voy a dar exactamente por igual a 3 personas que están en condiciones diferentes, sino soy más generoso con el que menos tiene. Y eso solamente puede salir del corazón del ser humano, que es justo, que es correcto, que es derecho. La palabra del Señor muchas veces habla acerca del corazón del ser humano y de cómo influye eso en la vida de la comunidad. Nuestro hermano Frank es arquitecto. Sabe que para construir hay unas plomadas que cuelgan, penden de un hilo y apuntan al centro. ¿Qué significa? Que muestran lo que es derecho. El ángulo correcto, ortogonal, significa derecho. De la misma manera, Jesús nos dice que debemos ser justos. Para vivir en comunidad, la justicia es necesaria. Usted y yo hemos vivido momentos como país en donde no hemos visto justicia. Y cuando hay falta de justicia, todos nos entristecemos. Cuando usted es víctima de una injusticia, ¿qué pasa? Lloramos, nos entristecemos, hasta a veces nos da rabia y decimos, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué el que tiene que actuar recto no actúa rectamente? Y eso nos ha entristecido y daña la vida en comunidad. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Eres justo en tu vida, en comunidad?
¿Eres justo en la comunidad que te desenvuelves? ¿Eres justo en el rol que Dios te dio en el medio de las personas que habitas? ¿Tienes esa capacidad de ser justo? La palabra del Señor nos recuerda unas áreas y unas comunidades donde Dios nos demanda ser justos. La primera que quiero hablar es la familia. Dios anhela que vivamos en familias justas. No que su papá y su mamá se conviertan en los jueces y que ustedes estén en un tribunal. No que los hijos se conviertan en los jueces de los padres y que los padres se sientan juzgados a toda hora por sus hijos. Vivir justamente en familia significa que podemos alimentar con ese atributo de Dios a los que nos rodean en casa. Padres colaborativos. Padres que se amen mutuamente y que demuestren a sus hijos que hay justicia en su trato. Uno de los dolores que le muestra a muchos hermanos es cuando ven que hay un hijo preferido y con él no le exigen al preferido, pero a los otros sí les exigen. ¿Y por qué él no lava la loza? ¿Y por qué yo sí? ¿Y por qué él no trapea el piso? ¿Y por qué yo sí? ¿Y por qué él no sale por el mandado y yo sí? Y comienzan a configurarse algunas aparentes injusticias. Pobrecitos los hijos únicos, les tocó hacer de todo, pero bueno, Dios les da la fuerza, así que no hay problema. Pero en ese sentido, se convierte y se configuran ciertas injusticias que comienzan a dañar la vida en comunidad. No, la palabra de Dios nos registra a un hijo como José, preferido entre sus hermanos. Sus hermanos le cogieron tal rabia que lo sacaron, lo vendieron, lo iban a matar, pero al final resultaron vendiéndolo como un esclavo. Cuando en las familias falta justicia, se comienza a deteriorar el sistema. Las injusticias de que el hombre llega a casa y se sienta y la mujer es la que tiene que cocinar, lavar, prender, hacer la comida. Y el hombre descansando y ambos están trabajando. Se comienzan a configurar unas injusticias que dañan la vida familiar. Y en ese sentido tenemos que pensar como familias, en la comunidad de la familia, ¿qué pasaría si comenzamos a ejercer esa justicia como valor necesario para vivir en comunidad? Pero no una justicia que solamente me manden, sino una justicia que nazca del corazón. Cuando a un hijo le nace el deseo de que llegó papá y mamá y les va a servir la comida y se las calienta, vea, todo eso comienza a armonizar la comunidad, la vida en familia. Dios demanda que nosotros vivamos justamente y la justicia es un valor necesario. También en la comunidad de la iglesia. Nuestros hermanos en la fe necesitan un trato justo. ¿Sabe que a veces en las iglesias vemos ciertas injusticias? Personas que creen que por llevar 10 años en la iglesia tiene más privilegios de que ese lugar es para él que el nuevecito que llegó o que el que lleva poquito tiempo. ¿Por qué? Porque yo soy más antiguo, entonces yo tengo ese derecho. Comenzamos a configurar injusticias en nuestros tratos inequitativos y comienza a dañar la armonía. A veces no somos justos con los que nos dirigen en la fe. A veces no somos justos con nuestros líderes que oran por nosotros, que se sacrifican por nosotros, que ofrendan sus vidas por nosotros. Y a veces los tratamos con injusticia. A veces falta justicia no solamente en nuestro trato, sino también falta justicia entre nuestras relaciones. Llegamos a la iglesia y a veces la falta de justicia comienza a dañar el ambiente. Cuando alguien actúa mal en contra de otro, comienza a dañar esa relación. ¿Sabe que la falta de justicia deteriora relaciones? Cuando tú ves que alguien no es justo contigo, tú comienzas a cambiar. Cuando la comunidad y la vida en familia comienza a verse, o la vida en iglesia comienza a verse que no hay justicia, la gente comienza a preferir salir y alejarse. Pasa en la familia, pasa en la comunidad de la iglesia, pasa en las relaciones laborales. El jefe que le exige más a uno que al otro porque es su amigo.
A uno le exige resultados, pero con el otro es más blandito y más permisivo porque tienen una amistad y almuerzan juntos. La falta de justicia de nuestros sistemas de gobierno latinoamericanos que necesitan vivir ese valor de Dios, cual la justicia en nuestro actuar. Pero para vivir en comunidad, Dios nos demanda que sigamos buscando la justicia de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que nosotros, la iglesia, seremos los jueces del mundo. Que nosotros como iglesia juzgaremos al mundo con nuestras actitudes. ¿Sabe que eso demanda mayor responsabilidad? Demanda que el que administra al futuro la justicia tiene que ser más intachable en su comportamiento. Y la gran bendición es que ese valor de la justicia, Dios nos ayuda para que podamos ser justos. Pero necesita un compromiso de pensamiento, de meditación y de acción. ¿Estamos siendo justos con los que vivimos? La justicia de Dios no es como la de los hombres. La justicia de Dios no es retributiva. Si tú haces mal, te voy a dar mal. Esa es la justicia de los hombres. Un candidato político hace algunos, en campaña, decía, el que la hace, la paga. El que la hace, la paga, refiriéndose a la justicia retributiva. Pero la justicia de Dios no es retributiva. La justicia de Dios no le da al hombre lo que merece, sino por el contrario, la justicia de Dios ofrece salvación. ¿Y sabe cómo? Porque la justicia de Dios es para salvación. En la palabra del Señor nos recuerda que si Dios nos diera lo que merecemos, no estaríamos aquí. Si Dios nos diera lo que merecemos por nuestro pecado, como dicen los puertorriqueños y se nos pegó, ay bendito, no estaríamos aquí. Pero la justicia de Dios en Cristo Jesús ofrece salvación a todo el que le busca. Así que si usted quiere disfrutar de la justicia que salva, mire a Jesús, porque como dice la palabra en Romanos, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia, valor necesario para vivir en comunidad. El siguiente valor que quiero comentar rápidamente es el valor de la misericordia. Este mismo texto de Mateo 23:23, Jesús dijo, pero no hacen ni justicia ni misericordia. Misericordia podríamos compararlo con ser compasivos. El valor de la misericordia es sentir compasión. ¿Sabe que estamos viviendo en un mundo que ha dejado de sentir compasión? Un mundo que se ha vuelto inmune a sentir compasión y a ser misericordioso. Pasan por el frente de alguien aguantando necesidad y ya no sentimos nada. Ya no nos duele tanto, porque nos hemos acostumbrado a ver tanta necesidad que hemos perdido la capacidad de ser compasivos y misericordiosos. ¿Sabe que eso le pasaba a los fariseos? Iban y ofrendaban en la iglesia y en la casa del Señor y diezmaban. Pero con el pobre, a ese no lo ayudaban. Volteaban la cara y comían sus ricos banquetes. Y aunque hubiese un familiar aguantando hambre, no les importaba. ¿Sabe que eso no es lo que quiere el Señor? Lo que quiere el Señor para vivir en comunidad es que seamos compasivos. Es una bienaventuranza. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántos de ustedes quieren la misericordia del Señor? Para alcanzar la misericordia de Dios hay que ser misericordiosos. ¿Sabe que la compasión es un antídoto contra el orgullo? Porque nos ayuda a entender que hay personas que necesitan de nuestra ayuda. La hermana Pilar, quien dirige el Ministerio de Obra Social, constantemente nos ha estado informando qué se ha hecho con esas ayudas de misericordia. Y sabe que gracias a esa misericordia del corazón de cada hermano y hermana que ha ayudado, muchas familias no han aguantado hambre.
Otros pudieron pagar sus recibos y no se los cortaron en las épocas más difíciles de su economía. Otros alcanzaron a completar para pagar el arriendito y no los echaron de la casa. ¿Sabe por qué? Porque hubo una iglesia misericordiosa y compasiva. Para vivir en comunidad necesitamos ser misericordiosos. Jesús, dice la palabra, vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Y sabe qué dijo? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La compasión nos invita a ser obreros en la obra del Señor. La compasión nos invita a ayudar al necesitado, a predicarle el evangelio, a satisfacer sus necesidades espirituales, físicas, emocionales. Esa compasión hace que la mies, que es mucha, haga que los obreros se vayan multiplicando. Porque a través de la misericordia tú pasas de ser un observador a convertirte en un obrero de Dios en la mies del Señor. ¿Sabe que a través de la misericordia nos convertimos en trabajadores en el reino de los cielos? Y eso es lo que el Señor quiere. Una misericordia que da, pero que empuja. ¿Qué significa esto? Usted es misericordioso con alguien que tiene necesidad, pero no lo malacostumbra. Se le da el pescado, se le da el alimento, pero se le dice venga para acá y lo enseño a pescar. Y mientras satisfago la necesidad, le enseño para que usted trabaje y también como recibió, también así lo haga con los demás. Porque vale la pena decir que hay gente que genera unos comportamientos de mendicidad que a toda hora quiere que le den y nunca trabajan para sus necesidades. Hoy podemos decir que somos una iglesia misericordiosa y que estamos llamados a ejercer ese valor, pero necesitamos seguir educando para que los que bendecimos, Dios les bendiga y con eso lo puedan compartir con otros. Por eso la palabra del Señor dice, lo que por gracia recibimos, eso hemos dado. Y es lo que nos demanda un valor para vivir en comunidad. Misericordia, compasión. También la misericordia nos invita a pensar en algo que está muy de moda y rápidamente quiero comentar. La economía del bien común o la economía consciente. ¿Qué significa? Y eso se ha hablado mucho en los foros académicos recientes, contemporáneos. La economía del bien común habla de que usted ha sido bendecido, no para usted mismo, sino que para comparta con aquellos que no tienen. Que no significa que eso es gracias a su mérito. Ha venido una crítica académica importante a la meritocracia. ¿Sabe qué? Que la gente piensa, lo que yo tengo yo lo he conseguido. Mi casa la compré, mi carro lo compré, he logrado unos objetivos académicos, tengo unos buenos puestos, todo eso gracias a mí, porque me lo merezco. ¿Sabe que eso es orgullo en el corazón? Y eso nos evita pensar de manera misericordiosa. Aplíquese la inyección de la misericordia y verá cómo su vida comienza a cambiar. Porque ya en los foros modernos, alineados la verdad, me causa un poco de sonrisa que los foros modernos de la economía del bien común están aquí en la Biblia desde hace miles de años y están en las palabras del Señor desde hace miles de años. Simplemente volver a la palabra del Señor. ¿Y qué dice la economía del bien común? Estudie algo que usted pueda trabajar, no solo para que se sostenga, sino para que bendiga a otros. Interesante, ¿no? Así que usted cuando estudia algo de la salud, usted sabe que está salvando vidas a través de su estudio y bendiciendo a otros. Así que cuando usted estudia para ser licenciado, profesor, como nuestra profesora Juliana, sabe que usted dedicó esos años de estudio para invertir su vida y enseñar a las nuevas generaciones. Eso es la economía del bien común. Que lo que usted haga impacte a los demás para bendecirlos. Pues déjeme decirle que es lo mismo que Jesús dijo. Jesús tuvo compasión y le dijo, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies y les bendiga a todos.
Hoy nosotros debemos ser esa respuesta. La comunidad del bien común, de la misericordia, de la compasión. Dice la palabra del Señor en Hechos que ellos tenían en común todas las cosas. ¿Sabe que compartían? No solo su trabajo, no solo daban clase, no solo en la área de la salud sanaban a los pacientes, eran instrumento sanador, sino también, como dicen por allí, se comprometían con el bolsillo y sacaban de lo que tenían para darle a los necesitados. ¿Sabe que necesitamos seguir ejerciendo el valor de la misericordia? No todo lo que Dios te dio es solo para ti, ni tampoco es porque te lo merezcas. ¿Sabes por qué? Porque es una gracia que Dios derramó sobre tu vida para que tú puedas compartir esa bendición con los que lo necesitan. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y quiero terminar con el último valor, el valor de la gratitud. Para vivir en comunidad, ¿qué necesario se hace? El valor de la gratitud. Filipenses, capítulo 1. Versículos del 3 al 5, dice de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor así: doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, porque vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Amén. ¿Sabe que el valor de la gratitud es un valor necesario para vivir en comunidad? Vivimos en un mundo tan desagradecido. A mí me da realmente pena con la gente que sirve, a veces en los hospitales, a veces en los restaurantes, a veces en el servicio, que ofrecen su vida y todo el día están sirviendo a gente y en vez de recibir gratitud reciben maltratos. Pero eso no fue lo que yo le pedí, esa sopa está fría, devuélvala, es que usted no me escuchó. A veces la enfermera con tanto amor que le va a aplicar la vacuna, ay, pero ¿por qué me coge tan duro si ese brazo me duele? Entonces, ¿por qué usted es así? Y comenzamos a demostrar ingratitud. La palabra del Señor nos dice que el valor de la gratitud es necesario para vivir en comunidad. ¿Sabe por qué? Porque la primera gratitud que debe tener la comunidad es nuestra gratitud con Dios. La palabra de Dios lo habla, acción de gracias. Es la expresión de la gratitud a Dios por medio del sacrificio y la oración. El pueblo de Israel ofrecía sacrificios en acciones de gracias. Ganaban una guerra y alababan al Señor. Tenían una necesidad y sacrificaban al Señor. Ofreceremos al Señor sacrificios de alabanza. ¿Sabe que hay que dar gracias hasta por lo que aún no tenemos? Porque Dios conoce todas nuestras necesidades. Es una respuesta, la gratitud es una respuesta al amor y a la misericordia de Dios. Si tú eres agradecido con Dios, es porque tú estás respondiendo a ese amor. Si eres un desagradecido, es porque no te importa el amor de Dios. ¿Sabe que hay gente desagradecida hasta con Dios? Dios les da la vida y ni en la vida se acuerdan de elevar una oración de gratitud al Señor. Gente ingrata. El orgullo vuelve ingrato el corazón. Pero la gratitud a Dios también la refleja la palabra del Señor, que Jesús dio gracias. Jesús fue un hombre agradecido cuando estuvo en este mundo. En Juan capítulo 6 versículo 11, no lo vamos a leer, Jesús da gracias por los alimentos y le dice Dios, gracias por la comida. Jesús, el Hijo de Dios, da gracias por la comida. Y a veces nosotros nos sentamos y nos comemos todo y no decimos ni mo. Nos acostumbramos a las bendiciones. No se acostumbre a las bendiciones. Dele gracias siempre a Dios por ellas. Para vivir en comunidad, Jesús también demostró que le daba gracias a Dios por la oración contestada. Juan capítulo 11, verso 41, Jesús le dice a Dios, gracias Dios, porque tú has respondido mi oración. A veces no le damos gracias a Dios ni porque nos responde. Creemos que es una obligación. Y oramos y tratamos al Señor como si fuera nuestro empleado.
o nuestro sirviente. Dios, dame esto, Dios, dame lo otro, Dios, quiero esto, Dios, necesito esto. ¿Sabe que hay que ser agradecido y humilde y decirle a Dios, Dios, gracias? Todo lo que tengo no lo merezco. Es gracias al Señor. Jesús llamó a 10 leprosos y los leprosos fueron sanados. Y de los leprosos solo uno se devolvió a dar las gracias. Muchos mugres, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros a veces somos como esos leprosos ingratos y no le damos gracias a Dios? No hay nada que hiera más el corazón de un ser humano que haga algo con cariño, con amor y que nunca escuche un gracias. La palabra de Dios dice: den gracias a Dios por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios por todo. ¿Sabe que en familia a veces somos ingratos? Nos comemos la sopa, el arroz y la carne y nunca le damos un gracias a esa hermosa vieja que lo cocinó, que se levantó temprano para poner las ollas, para pitar la carne para que no le quede tan dura y que la pueda sazonar bien. Y se nos olvida dar gracias. A veces papá y mamá salen a trabajar y decimos: ay, es que ustedes todo el día están por fuera y no comparten con nosotros. Y no ven que por la noche llegan con una bolsita de alimento y con un dinerito para pagar los servicios y el arriendo. Y no decimos: gracias viejo, gracias vieja, porque creemos que es una obligación. A veces queremos vestir ropas elegantes y exigimos a nuestros padres cuando ellos se matan día tras día buscando el alimento, el recurso para llevarlo a casa. La ingratitud daña a la comunidad. Cuando no le digo a mamá: mamá, gracias por tu amor. Porque aunque me regañes a veces, sé que lo haces con amor. Cuando no le digo a mis hermanos: gracias, gracias porque me ayudaste en esta. Y creemos que se convierten en unas obligaciones. La gratitud es una virtud necesaria para vivir en comunidad. A veces veo con tristeza cómo los hijos que tienen hijos dejan a sus hijos con sus padres, es decir, al nieto con los abuelos, y somos ingratos con los abuelos. La tarea de criar no era de los abuelos, era nuestra. Y a veces no les dimos gracias porque metieron la mano y nos ayudaron cuando más necesitábamos. Gracias a Dios por esos abuelos. A veces los mismos nietos no agradecen a los abuelos. Pero también la palabra del Señor nos dice que hay que ser agradecidos con todos. Hay que ser agradecidos con lo que nos han precedido. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene una carrera, es porque alguien le ayudó. O bien tuvo papás que se la pagaron, o bien tuvo jefes que le dieron el trabajo, o bien tuvo personas que le ayudaron para que pudiera trabajar y estudiar al mismo tiempo. Hay que ser agradecido para vivir en comunidad. Cuando llego a una casa y tengo un techo y sé que esa casa fue una herencia, gracias a los viejos, a los abuelos, a los tatarabuelos que construyeron patrimonio para heredar a los hijos y a los hijos de sus hijos. Gracias con los que nos enseñan la fe, porque estudian la palabra. Y en términos como lo usa mi familia, se desguargueran
predicando el Evangelio y enseñando el Evangelio para que cada uno de nosotros podamos aprender lo que significa la vida de la fe. Dar gracias a Dios a los que se han arrodillado para orar por ti y por mí. Porque llegamos al Evangelio porque alguien oró por ti y te compartió. Si fueron tus padres, si fue un amigo, si fue un vecino, si fue un pastor. Da gracias a Dios por los que te lideran en la fe, te dirigen en la fe, porque ellos tienen la responsabilidad sobre tus vidas de enseñarte la verdadera palabra del Señor. A veces creemos que lo único con el que tenemos que ser agradecidos es conmigo mismo. Y digo gracias a mí mismo porque lo he logrado todo. ¿Sabe que esa fue la gratitud del rico que dijo: alma mía, muchos bienes has acumulado para ti, ya tienes llenos las alacenas, come y bebe, gózate? Y Jesús le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has cosechado y trabajado, ¿para quién será? Hay que ser agradecidos con Dios, hay que ser agradecidos con los otros. En la oración que hicimos antes de la predicación, fuimos agradecidos con nuestros hermanos y pastores en Puerto Rico. Ni nos lo imaginábamos, ni lo merecíamos, ni lo hubiésemos podido hacer. Alguien lo hizo posible. Y esa persona que lo hizo posible en tu vida merece la gratitud. La gratitud es un don. La gratitud por los dones que has recibido también debe elevarse. Aquellos que se creen muy inteligentes más que los demás, y efectivamente muchos de ellos lo son, ¿sabe que esa inteligencia la recibieron porque es un don de Dios? Así que no te jactes de lo que has recibido, porque a la larga no somos dueños de nada. Todo lo hemos recibido por Dios o por otras personas. Si yo pastoreo aquí, es porque mis pastores creyeron en mí y me formaron en la fe. Si podemos tener una profesión, es porque nuestros padres creyeron en nosotros y nos ayudaron. ¿Por qué en este momento no cierras tus ojos? Allí donde estás, los que están desde casa o el lugar donde estén sintonizando, cierra sus ojitos si le es posible. Vivir el valor de la justicia, de la misericordia y de la gratitud son necesarios para vivir en comunidad. ¿En dónde los necesitas más? Quizás es en tu hogar. Quizás en tu hogar hace falta gratitud. Dile: Señor, ayúdame a vivir una comunidad de familia agradecida. Quizás falta justicia en el lugar de trabajo. Dile: Señor, ayúdame a ser justo y a no pagar mal por mal, sino hacer el bien, que es lo que tú me has llamado. Si te has vuelto insensible y falto de misericordia, dile: Señor, ablanda mi corazón y que yo pueda ser misericordioso, porque lo que me has dado ha sido también para bendecir a otros a través de mi trabajo, de mis manos, del evangelio, pero a través también de mis recursos. Si deseas ponerte en pie y alzar tus manitos, dile: Señor, ayúdanos a vivir en comunidad. Ayúdame a tener los valores de la justicia, de la misericordia, de la gratitud. ¿Por qué no le das gracias a Dios? Dile: gracias, Dios. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias porque me has dado la vida y a veces reniego de estar vivo. Perdóname porque he querido muchas veces, Señor, incluso muchas personas haber muerto para no sufrir.
y no han valorado la vida. Perdónales, Señor. Y hoy te damos gracias por la vida. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor por tu familia. Dale gracias al Señor porque alguien te compartió el Evangelio y tú puedes estar hoy escuchando la palabra. Si es la primera vez que escuchas el mensaje de la palabra, dale gracias a Dios y dile: Señor, estoy agradecido porque tú me bendices con tu palabra. Y haz un compromiso de vivir agradecido, de ser un hombre, una mujer rectas, justos, y de tener un corazón compasivo y misericordioso como el de Jesús. Con tus manos alzadas, hagamos esta oración. Señor Jesús, hoy me comprometo a vivir estos valores de la justicia, de la misericordia y de la gratitud, para contigo, para con la comunidad que me rodea y para con todos. Hoy te pido que tu Espíritu Santo me ayude en el nombre de Jesús, y así me comprometo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. De gloria abre los cielos hoy. Y que caiga tu lluvia. De gloria abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia. De gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Te damos gracias, Señor, porque tu amor nos consuela, tu presencia nos fortalece, y hoy te podemos decir: gracias, Señor. Ayúdanos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una nueva unción sobre esta nación. Ven, Espíritu, ven, oh. Haz lo que quieras. Quieras hacer. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Dile al Señor: abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia de gloria. Abre los cielos, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros y porque tu Espíritu Santo nos ayuda a vivir esos valores en nuestra comunidad, en nuestra familia, en donde estemos. Gracias
porque tu palabra y tu espíritu siempre nos bendicen y nos ayudan para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.